Bueno, el tema que vamos a ver hoy es dislipemias, pero antes, a modo de introducción, vamos a hablar un poquito sobre los factores de riesgo cardiovascular, donde la dislipemia juega un papel importante. Ustedes saben que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, y en donde tienen mucho que ver los factores de riesgo este, cardiovascular. Los vamos a clasificar a estos factores de riesgo en inmodificables, que son el sexo, la edad y tener antecedentes familiares, y los modificables, donde está el tabaco, la dieta saludable, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la obesidad, el estrés, la diabetes y, por supuesto, la dislipemia. Eh, Podemos hablar de una prevención primaria y una prevención secundaria. En cardiología se refiere a prevención primaria, todas las medidas que podemos tomar antes de que se produzca un evento cardiovascular, que va desde la dieta, la educación, la actividad física o farmacología para los factores de riesgo, y de una prevención secundaria cuando ya está establecida la enfermedad cardiovascular para evitar mayores complicaciones. Las estrategias para la prevención primaria es evaluar el riesgo cardiovascular, segundo, intervenir en los estilos de vida, tercero, el control de los factores de riesgo y cuarto, la farmacología cardioprotectora. ¿Cómo se evalúa el riesgo cardiovascular? Se recomienda a partir de los 40 años hacerlo cada 5 años. Para evaluar el riesgo existen tablas como la de Framingham, la de la OMS, el SCORE, donde toma ciertos puntos que son el sexo, la edad, el colesterol, el tabaco y la hipertensión arterial. Toman esos 5 parámetros y va a evaluar de acuerdo a estos 5 parámetros si el paciente tiene riesgo de tener un evento a 10 años, si tiene un riesgo menor al 10%, entre el 10 y el 20%, 20 a 30%, del 30 a 40% o más del 40% que son los de muy altos riesgos. En algunos pacientes no hace falta evaluar este riesgo, pues ya son considerados de alto o muy alto riesgo. Por eso no necesitamos utilizar estas tablas para tabularlos, que son aquellos los que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, los pacientes con diabetes, los pacientes con enfermedad renal crónica y aquellos que tienen factores de riesgo individuales muy severos. En esos casos no hace falta la utilización de las tablas. Hay factores que también pueden modificar el score que toma 5 parámetros, empeorándolo, como son la marginalidad social, la obesidad central, el sedentarismo, la historia familiar, sobre todo si con eventos prematuros en el familiar, el que tiene enfermedades autoinmunes, el paciente con HIV tratado con antirretrovirales, el que tiene fibrilación auricular, el que tiene hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad renal crónica y el que tiene apnea del sueño. En cuanto a la evaluación de los lípidos, podemos ver en el examen físico la presencia de santomas, santelasma o arco corneal prematuro antes de los 45 años. Estas características hacen que el paciente seguramente tenga una alteración de lípidos severa o muy severa y probablemente una hipercolesterolemia familiar, que es monocigota y que es la más frecuente de las familiares. También vamos a evaluar los lípidos en los que tienen enfermedad cardiovascular, en los que tienen enfermedad autoinmune, en los que tienen tratamiento antirretroviral, en los descendientes de personas con dislipemia severa o enfermedad cardiovascular prematura, y si no, lo vamos a hacer en hombres cuando tengan mayores o igual a 40 años, o en mujeres mayores o igual a 50 años o postmenopáusica. Bien, en el laboratorio que vamos a evaluar el colesterol total, vamos a evaluar el LDL,
que sale de una fórmula que se llama de Friedewald. Esta fórmula es LDL es igual al colesterol total menos el colesterol HDL menos los triglicéridos dividido 5. Y ahí sacamos el colesterol LDL. También se puede evaluar el colesterol no HDL, que es simplemente con la cuenta de colesterol menos HDL. Esto indica la cantidad de partículas LDL, VLDL, partículas de VLDL y partículas intermedias. Todo esto está metido en el colesterol no HDL. Se correlaciona muy bien con la aproproteína beta, que después vamos a ver, y algunos dicen que es un mejor indicador aún que el LDL. Después tenemos el HDL, que es un factor fuerte de predicción y es independiente, y es un factor de riesgo cuando es menor a 40 en el hombre, o en la mujer, en el hombre, o menor de 48 miligramos por ciento en la mujer. En cuanto a los triglicéridos, también es un factor de riesgo independiente. Después vamos a ver los valores de todo esto. En cuanto a la apoproteína beta, es la lipoproteína más heterogénica y nos indica el número de partículas heterógenas de LDL y DL, que son intermedias, y de VLDL. El valor normal es de 60 a 138 miligramos por ciento. También tenemos la ApoAlfa, que se ven también en personas con alto riesgo cuando está por arriba de 50 miligramos por ciento, y generalmente se ve aumentada en aquellos con familiares con dislipemia severa o eventos cardiovasculares prematuros. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, depende del riesgo del paciente. El LDL, cuando el paciente es de muy alto riesgo, el objetivo es que esté por abajo de 70 miligramos por ciento. Si es de un riesgo alto, eso es de un riesgo muy alto. Si es de riesgo alto, que esté por abajo de 100. Y si es un riesgo bajo, por abajo de 115. Si tomábamos el no HDL, si el riesgo es muy alto, deberíamos estar abajo de 100. Si el riesgo es alto, abajo de 130. Y si el riesgo es bajo, por abajo de 145. Y en cuanto a los triglicéridos, el objetivo es que esté por abajo de 150. ¿Cuál es el tratamiento de la dislipemia? Bueno, primero son los cambios de estilo de vida, el descenso de peso en los que tienen sobrepeso o obesidad, dieta hipocalórica, hipograsa, actividad física moderada, en lo posible 30 minutos diarios. El consumo moderado de alcohol, son 20 gramos por día en el hombre o 10 gramos por día en la mujer. En caso de hipertrigliceridemia no, directamente deberíamos prohibir el alcohol porque produce mucho aumento de triglicéridos. En cuanto a las estatinas, este grupo de drogas lo que hace, inhiben en forma competitiva la HMG-CoA reductasa, o sea que actúa en la síntesis del colesterol hepático. Esto hace que aumente los receptores de LDL en el hepatocito al afectar la presencia del colesterol. Esto aumenta la captación del LDL y otras ApoB, y por lo tanto va a disminuir el LDL en sangre. Está demostrado que disminuye la morbilidad y mortalidad y cardiovascular, y sirve tanto en prevención primaria como en secundaria. Disminuye la progresión de la placa y hasta incluso puede aumentar la regresión de la misma. Tendría también, aunque algunos lo discuten, un efecto antiinflamatorio y antioxidante. ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Uno son las mialgias, que pueden ser mialgias simples sin elevación de CPK, hasta los casos más graves pueden llegar a la rhabdomiólisis. Y a nivel hepático, el aumento enzimático. Y hay que tener cuidado cuando, sobre todo la TGP, sube 3 veces por arriba del valor normal. Otros efectos a veces son menos frecuentes, son la proteinuria
y a veces acelerar el desarrollo de una diabetes tipo 2. Bien, tenemos básicamente 3 estatinas en uso, que son la simvastatina, que podemos usar de dosis de 10 a 40 miligramos, la atorvastatina de 10 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 5 a 40 miligramos. En eventos cardiovasculares se tiende a usar la dosis más alta, o por lo menos la más alta que tolere el paciente. Otro grupo son los fijadores de ácidos biliares, como la colestiramina y el colestipol. El ácido biliar es sintetizado en el hígado y es secretado por la bilis, y en el intestino vuelve, en el hilo terminal, se reabsorbe. Lo que hace la colestiramina y el colestipol se unen a estos ácidos biliares y evitan su reabsorción. Entonces el hígado, al faltar ese ácido biliar que se reabsorbe, lo que va a hacer es aumentar los receptores de LDL y estos LDL el hígado los va a recuperar de la circulación. Entonces, aumentando los receptores de LDL, capta más LDL circulante y de esa manera lo hace disminuir. Tienen un 20 a 25% de efectividad. La colestiramina se da 4 gramos 3 o 4 veces por día y el colestipol 5 gramos por día, aumentando este último 5 gramos cada 1 o 2 meses hasta llegar a una dosis máxima que puede ser de 30 gramos por día. Otro grupo son los inhibidores de la absorción intestinal, y ahí tenemos el ezetimibe. Este hace que impida la absorción del colesterol que viene de la dieta y el colesterol también biliar. Se usa generalmente asociado con una estatina, cuando la estatina a dosis máximas toleradas no logra cumplir el objetivo, y al disminuir la absorción de colesterol tanto biliar como alimenticio, también hace que el hepatocito aumente los receptores de LDL y capte más LDL de la circulación, haciéndolo descender. El ezetimibe se usa una dosis de 10 miligramos por día en el desayuno. Después tenemos los inhibidores de la PCSK9. Esta es una proteína que se une al receptor de LDL degradándolo. Al inhibir esta proteína, lo que hace, la proteína esta circulante, lo que hacemos es que aumente los receptores de LDL y por lo tanto la captación de LDL y la disminución en la circulación. Es un anticuerpo monoclonal anti PCSK9. Se utiliza, hay dos, el evolocumab y el alivocumab, que se usan 150 miligramos subcutáneos en semanas alternas. Estos se utilizan en general en casos muy severos y que no responden a otro tipo de tratamiento con dos drogas. Otro grupo es el ácido nicotínico. El ácido nicotínico va a disminuir los triglicéridos un 20 a 40%, el LDL un 15 a un 20% y aumenta el HDL un 25%. Se dan 100 miligramos 3 veces por día y se puede ir aumentando de a 500 miligramos a cada 2 a 4 semanas hasta llegar a 1 a 3 gramos diarios. El mecanismo de acción es inhibir la lipólisis de los triglicéridos en el adipocito, y a través de esto el adipocito no degrada triglicéridos y no hay sustrato en el hígado para la producción de triglicéridos. Además de esto, también a nivel hepático disminuye la síntesis de los triglicéridos. Ahora vamos a hablar un poco de la hipertrigliceridemia. Las causas pueden ser varias y múltiples. Se ve en la obesidad, puede haber causas genéticas, en la diabetes tipo 2, en el hipotiroidismo, en el consumo excesivo de alcohol, en dietas
altas en hidrato de carbono simple, en la enfermedad renal, en el uso de corticoides, en la toma de tamoxifeno también, que se usa en el SEA de mama. Estas son las causas principales de hipertrigliceridemia. El tratamiento farmacológico es si el paciente es de alto riesgo y si tiene triglicéridos por arriba de 200 primero se trata de utilizar una estatina y si no nos da resultado se puede agregar fenofibrato que se utiliza en dosis de 150 a 200 miligramos por día. El mecanismo de acción del fenofibrato es un agonista del receptor PPAR alfa, con lo que produce disminución de la producción de triglicéridos. En el caso de pacientes con HDL bajo, también se pueden usar estatina o fenofibratos que aumentan su cantidad, pero en forma en realidad leve. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer el diagnóstico de un paciente que tiene dislipemia? El diagnóstico lo tenemos que hacer por lo menos con 2 determinaciones separadas por 1 a 2 semanas. Salvo en una urgencia, por ejemplo, en una urgencia, un evento cardiovascular, vamos a emplear las estatinas de entrada sin tener esas 2 determinaciones. El control del tratamiento, una vez que lo iniciamos, lo hacemos a las 8 semanas y una vez estabilizado y teniendo valores normales, con hacerlo anualmente es suficiente. Tenemos que tener en cuenta si usamos estatinas, sobre todo, si podemos hacer enzimas hepáticas previas al tratamiento, mejor. Si la TGP a las 8 o 12 semanas de tratamiento, cuando hacemos el control, está por debajo de 3 veces el normal, continuamos con el tratamiento, no hay problema. Ahora si estamos con una TGP 3 veces por arriba del normal, podemos suspender el tratamiento o disminuir la dosis o cambiar la estatina. Y se vuelve a reevaluar a las 4 a 6 semanas. Si continúa elevado al sacar la estatina a las 4 a 6 semanas, tenemos que buscar alguna otra causa de elevación de enzimas hepáticas. Otra referencia la vamos a hacer al otro efecto adverso frecuente con las estatinas, que es las mialgias. En el paciente que tiene mialgia vamos a evaluar la CPK. Si esta está por debajo de 4 veces el normal, lo que podemos hacer es disminuir la dosis o cambiar la estatina y volver a evaluar la CPK en 2 a 4 semanas. En cambio, si el aumento de la CPK es mayor a 4 veces, vamos a suspender la estatina y volver a reevaluar el paciente a 4 a 6 semanas y posiblemente tengamos que elegir otro tratamiento. Bueno, hasta aquí es lo que íbamos a ver sobre dislipemias. Gracias.